El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por corrupción. Ábalos fue declarado culpable de delitos que incluyen participación en una organización criminal, corrupción, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El tribunal también condenó a su exasesor Koldo García a 19 años. Los dos hombres fueron acusados de haber recibido sobornos por la adjudicación de contratos públicos millonarios para suministros médicos como mascarillas durante la pandemia de COVID-19. El Supremo también condenó al empresario Víctor de Aldama a 4 años y medio, pero la pena queda condicionada a que no vuelva a delinquir. El fallo supone un duro golpe político para el presidente Pedro Sánchez, quien se enfrenta a una creciente presión de la oposición por las investigaciones de corrupción que involucran a figuras actuales y antiguas vinculadas a su círculo político y personal. Se trata de la primera condena firme de gran envergadura contra un antiguo alto cargo del gobierno de Sánchez. El candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado por un estrecho margen las elecciones presidenciales de Colombia. De la Espriella, abogado y empresario, nunca había ocupado un cargo público antes. Se impuso al legislador progresista Iván Cepeda y se espera que la victoria impulse políticas que reviertan la agenda del presidente saliente Gustavo Petro, planes que Cepeda había prometido continuar si ganaba. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden. La patria, milagro. Acaba de ganar la democracia, acaba de ganar Abelardo de la Espriella, una fórmula absolutamente democrática que tiene todo por sacar adelante a nuestro país después de 4 años muy complejos, muy difíciles. Sin embargo, muchos colombianos ya han prometido resistencia al gobierno de derecha, con miles de manifestantes de izquierda saliendo a las calles de Cali y Bogotá este domingo. Que elijan la guerra, la destrucción de nuestro país y no muchas oportunidades como el continuismo con Cepeda. En Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, estallaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que quemaban banderas de Estados Unidos mientras la policía utilizaba gas lacrimógeno para dispersarlos. El primer ministro británico Keir Starmer ha anunciado este lunes su dimisión, cediendo a la creciente presión interna tras una reñida ronda de elecciones locales que han aupado al potencial nuevo líder de los laboristas, Andy Burnham. En una imagen ya recurrente en la vida política británica durante la última década, Starmer ha confirmado su dimisión frente al número 10 de Downing Street y que permanecerá como primer ministro interino hasta que se elija a su sucesor en septiembre. When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Su caída se ha precipitado después de que Burnham, exalcalde del área metropolitana de Manchester, haya obtenido su escaño en la Cámara de los Comunes tras ganar unas elecciones locales, posicionándose como el favorito para acceder al poder. En respuesta a la dimisión, el líder del partido ultraderechista Reform y antiguo abanderado de UKIP, Nigel Farage, ha exigido elecciones generales inmediatas, insistiendo en que el público británico no aceptará que se imponga otro político de carrera, como por otra parte es el propio Farage. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado a Starmer por su capacidad de liderazgo, destacando su labor en el fortalecimiento de la seguridad continental y ucraniana durante sus 2 años en el cargo. La inminente transición supondrá que Reino Unido nombre a su 7º primer ministro en tan solo 10 años, lo que pone de manifiesto una década de intensa inestabilidad política en Westminster. Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos concluyeron de manera positiva, declaró este lunes el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif.
Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo y dieron como resultado avances alentadores, incluido un acuerdo sobre una hoja de ruta que conducirá a un acuerdo final de 60 días, afirmó en un mensaje publicado en X. El ministro de Asuntos Exteriores iraní escribió que la incansable mediación de Pakistán y Qatar ha logrado importantes avances para poner fin a la guerra del Líbano. Afirmó que la primera prueba real de las negociaciones sería si la célula de desescalada lograba detener los combates en el Líbano. Se prevén conversaciones de menor nivel para el resto de la semana, ya que Irán y Estados Unidos acordaron crear una célula de desescalada para abordar los combates en el Líbano. Aún no está claro si esto será suficiente para detener los enfrentamientos entre Hezbolá, respaldado por Irán, e Israel, que ocupa el Líbano e insiste en que debe mantener la libertad de acción para atacar a los militantes que lanzan ataques en el norte de Israel. Este sigue siendo uno de los puntos clave del acuerdo, ya que Irán intentó vincular las hostilidades en curso en el Líbano como un componente fundamental de cualquier acuerdo de alto el fuego que logre con Estados Unidos. El presidente polaco Karol Nawrocki despojará a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de la Orden del Águila, la más alta distinción estatal de Polonia, en medio de una polémica cada vez más intensa sobre las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Zelensky, por su parte, compartió el sábado unas fotografías en las que se veía cómo empaquetaba la condecoración en una oficina de correos cualquiera para su envío, dirigida a la Cancillería Presidencial polaca. Nawrocki tomó esta decisión en respuesta a que Ucrania bautizara una unidad militar con el nombre del polémico ejército insurgente ucraniano de la Segunda Guerra Mundial que participó en masacres contra los polacos. En un comunicado en el que revocaba la condecoración otorgada por su predecesor, Nawrocki afirmó que esta medida no va dirigida contra el pueblo ucraniano y que Polonia seguirá ayudando a Ucrania. La segunda cumbre UE-Moldavia, que se celebra este lunes en Bruselas, es una prueba de los avances en las reformas institucionales de Chisinau, según ha declarado a Euronews el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del país. La semana pasada, Moldavia alcanzó un hito en sus negociaciones de adhesión a la UE con el inicio de las conversaciones sobre el denominado Grupo de Temas Fundamentales, que examina el Estado de Derecho, el sistema judicial y los derechos fundamentales en un país candidato. It is very much in our interest, in the interest of Moldovan citizens, to make sure that we consolidate Moldovan institutions, that we make democratic consolidation irreversible, that we deliver to the promise we made to our citizens to combat effectively corruption, to consolidate democratic freedoms. Paralelamente a las negociaciones de adhesión a la UE, Chisinau tiene que hacer frente a la desinformación rusa y a la cuestión de Transnistria. The two tracks, the European integration and the reintegration of the Transnistrian region, are two parallel tracks. Because otherwise we would give the Kremlin leverage and de facto veto over our accession process. But we're working hard to make sure that all Moldovan citizens benefit like they had already benefited from the deep and comprehensive free trade area, which the Transnistrian region of Moldova has benefited a lot as well. Después de que Moldavia solicitara su adhesión a la UE en 2022 y obtuviera el estatus de país candidato poco después, las negociaciones de adhesión se iniciaron formalmente en junio de 2024. España vuelve a la senda del triunfo en la segunda jornada del Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde en su estreno, la Roja respondió con autoridad y rubricó una convincente victoria sobre Arabia Saudí. La Roja goleó a Arabia Saudí por 4-0 con una victoria contundente gracias al gol de la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, en el minuto 10. Tras asistir a Yamal, Mikel Oyarzabal firmó un doblete en los minutos 21 y 24 para colocar el 3-0. España mantuvo el control tras el descanso y redondeó la goleada con un gol en propia meta de la defensa saudí. La acción del Grupo G también se puso en marcha el domingo por la noche en Los Ángeles, donde Bélgica e Irán se enfrentaron tras haber empatado en sus respectivos debuts. Los Diablos Rojos igualaron 1-1 ante Egipto, mientras que la selección iraní rescató un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda. Bélgica dominó gran parte del encuentro, pero la falta de puntería le impidió reflejar su superioridad en el marcador.
En el otro encuentro del Grupo H, Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un intenso duelo que terminó con un empate 2-2 tras constantes alternativas en el marcador. La jornada se cerró con la victoria de Egipto por 3-1 sobre Nueva Zelanda. Pese a comenzar por detrás en el marcador, los egipcios remontaron con autoridad para sumar el primer triunfo del Grupo G y situarse en lo más alto de la clasificación con 4 puntos. Entre el 24 y el 29 de junio, el Centro Histórico de Oporto se convertirá en una ciudad libro. El Festival Babel promete ser uno de los mayores éxitos literarios de Europa, trayendo a Portugal algunas de las figuras más influyentes del pensamiento y la literatura contemporáneas, tanto nacionales como internacionales. Organizado por la Fundación Libraria Leio, con el apoyo del Ayuntamiento de Oporto, el programa del festival contará con la presencia de 2 galardonados con el Premio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk y László Krasznahorkai, así como otros autores distinguidos con el Premio Booker, como Margaret Atwood, Salman Rushdie y Julian Barr, recientemente galardonado con el Princesa de Asturias 2026. La participación del público se garantiza mediante la compra de libros en una red de unas 50 librerías y tiendas de segunda mano adheridas a la iniciativa. Este modelo de acceso sin precedentes tiene como objetivo atraer a miles de personas a las librerías de la ciudad y promover la lectura, según la organización. Además, para acceder a cualquier sesión es obligatorio llevar un libro en la mano. Aparte de las charlas literarias, el programa incluye exposiciones, cine, clases de historia, sesiones infantiles, recitales de poesía en las calles y conciertos. Uno de los momentos musicales más esperados tendrá lugar en la Avenida dos Aliados el día 25 con un espectáculo que reunirá a Pedro Abrumosa y a los GNR, quienes también presentarán temas inéditos inspirados en la poesía del norte luso. El 26 de junio será el turno de Bárbara Bandeira y Carmiño, que subirán al escenario. El evento literario ocupará el espacio público en lugares como la Praça dos Leós, la Avenida dos Aliados, la Praça da Batalla, la Ribeira do Porto o la Torre dos Clérigos, reforzando el vínculo entre la literatura y la ciudad.